Hola, muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad he traído otro suceso de la vida nacional que ha causado revuelo y tiene que ver con el derecho al aborto. Que, bueno, puede ser derecho, puede ser posibilidad, alternativa, prerrogativa, facultad, como quieras decirle, ya que precisamente me vas a entender con este caso, y es que la Corte Constitucional aparentemente ha sacado una tutela en la cual se ha contradicho en su posición respecto del aborto, una posición que ya cumple inclusive más de 10 años. Y digo aparentemente porque en la realidad, en honor a la verdad y a ser imparciales y objetivos, estos argumentos son aparentes. Es decir, en Colombia el aborto sigue siendo permitido, primero despenalizado y desde el año pasado permitido hasta la semana 24. Pero para que me puedan entender mejor, vamos a hablar en contexto qué fue lo que pasó. Y de este modo, pues por eso el título del video. Pero repito, ¿qué fue lo que pasó? Origen de la discusión. Todo este hecho sucede por una tutela que presentó una mujer indígena que intentó acceder al IVE, a la intervención voluntaria de su embarazo, porque afectaba su salud mental, no contaba con el apoyo familiar, interfería con su plan de vida, etc. Sin embargo, como integrante de esta comunidad indígena, pues teniendo lógica presentó, o supongo que presentó la solicitud a la autoridad de su pueblo ancestral y se la negaron. La comunidad pues se niega justificándose en su propia normativa de la autonomía de los pueblos étnicos. Hasta ahí, pues, esta información pues la hemos sacado de la prensa. Entonces, hasta ahí se dice, se trataba de una tensión entre lo que la cosmovisión indígena permite y lo que la Constitución protege. Es decir, el derecho de una mujer a no tener un hijo. ¿Qué quiere plantear esta parte? Bueno, ya sabemos de que es una mujer indígena que presentó una tutela porque la autoridad dentro de su comunidad se la negó. Obviamente debemos aclarar desde este punto que los derechos fundamentales se pesan en una balanza, es decir, se utiliza un test de proporcionalidad. No es que un derecho prime sobre el otro o elimine al otro, no, sino que ambos derechos, como son igual de importantes o al tener un carácter de fundamental, pues se les va a aplicar un test de proporcionalidad, se les van a ponderar, en otras palabras, para decir cuál en el específico caso va a prevalecer en cuanto al otro. Entonces, aquí tenemos una discusión de dos derechos, pues la autonomía de los pueblos indígenas, con todo lo que ya sabemos, y por supuesto el derecho de la mujer a optar por el aborto, ¿no? Sería como el choque de derechos que tenemos en este escenario. Ahora, para resolver primero nosotros aparentemente el caso, pues ya este tema, pues por más de que cause molestia, discusión, polémicas, como quieran decirle, es un tema que legalmente ya está superado. Es decir, actualmente en Colombia el aborto está permitido. La sentencia, digamos, hito, bueno, no hito, pero la más importante recientemente salió el año pasado. Y dijo que en Colombia el aborto está permitido hasta la semana 24. Sin importar ninguna causal. Es decir, aquí no necesito otra razón diferente a la voluntad hasta la semana 24. Y por supuesto no podemos olvidar esta sentencia, que sí podemos llamarla hito, desde el 2006, en la cual se despenalizó el aborto en las tres causales. Es decir, cuando se afecta la salud mental o física de la madre, cuando el embarazo es producto de un delito de acceso carnal violento, o como se conoce popularmente, de violación, o cuando el feto tiene una malformación que haga inviable su vida. Entonces, digamos, palabras muy rápidas, el marco general del aborto en Colombia, pero lo importante es la conclusión. Como dije al principio, el aborto está permitido en Colombia. Pero si la cosa estaba tan sencilla, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, la Corte decidió a favor de la mujer, si nos preguntamos. Es decir, por eso dije en un principio que las contradicciones son aparentes. Es decir, el derecho al aborto sigue en firme, o la posibilidad de interrumpir el embarazo es
está en firme y sigue siendo legal. Pero entonces, primero la Corte decide que a la mujer sí se le violó su derecho fundamental a la salud y que su caso encajaba dentro del marco legal que ya acabamos de mencionar antes, es decir, lo que les mostré en la imagen anterior. En otras palabras, que la demandante sí podía abortar como una medida para proteger su derecho a la salud. Entonces, hasta ahí este caso termina como uno de los cientos de casos polémicos en los cuales se trata el derecho al aborto o la posibilidad de interrumpir el embarazo, y que obviamente tiene muchas trabas, no solamente por motivos religiosos, sino por de conciencia y por todas aquellas innumerables casos que ya ustedes saben y se imaginan. Entonces, es decir, aquí no hubo aparentemente ningún problema, pues listo, se decide a favor de la mujer, ya esto estaba claro. Y bueno, finalmente, como un datillo adicional, la Corte pues ordena a la comunidad indígena de este caso en particular a que pues modifiquen sus reglamentos para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo. Pero si todo está tan claro hasta aquí, ¿qué fue lo que sucedió? Es decir, ¿cuál es la polémica? Bueno, la polémica está en que el ponente, que es la persona que redacta la sentencia, en este caso de tutela, ojo, una tutela como tal es aplicable entre las partes. En principio, una tutela no tiene efectos para todo el mundo, sino entre las partes que están dentro del caso. Pero bueno, el ponente, que es la persona que redacta la sentencia o el fallo de tutela, mejor, pues primero que todo es uno de los firmantes de la sentencia del año pasado que había despenalizado el aborto hasta la semana 24. Hecho que no deja de ser importante por el siguiente dato. El ponente señaló que el juez de segunda instancia, es decir, fue una tutela que pasó por primera, segunda instancia y finalmente llegó a la Corte Constitucional como todas las tutelas, se había equivocado en su interpretación porque dos puntos, y ojo con esta frase, porque en Colombia no existe un derecho fundamental a abortar. Esta es una de las grandes contradicciones de esta decisión, pues si bien la sentencia del 2022 no dice de manera textual o literal que la interrupción del embarazo es un derecho fundamental, lo que sí deja claro es que las mujeres, niñas y personas gestantes pueden abortar hasta la semana 24 para proteger sus derechos sexuales y reproductivos. Es decir, sí termina siendo en la práctica un derecho fundamental. Es decir, a veces pues los magistrados también son seres humanos. Quizás por algún descuido presuntamente pudo haber incurrido en esta contradicción, pero lo cierto es que sí se traduce en un derecho. Por más que por motivos polémicos, porque no nos gusta cómo suena, por motivos de conciencia, religiosos, etcétera, no le quieras llamar derecho, pues en la realidad sí se traduce así. Es un derecho que es subjetivo, es decir, es una facultad. Un derecho se ve ejercido en la realidad cuando tú tienes la facultad de hacer algo sin que te pongan impedimentos, trabas. Te pueden imponer máximo una reglamentación, pero que no te torpedee el acceso a la facultad de lo que tú quieres hacer. Luego, entonces, en la práctica, pues en mi opinión, sí se transmite en un derecho. Cosa que ya había sido establecido por la Corte de 2006. Cuando se hizo todo este tema de la ponderación entre los derechos de la mujer, los derechos de la persona que está por nacer, eso fue del 2006. Después del año pasado, pues la Corte finalmente aumenta en la balanza la importancia de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y les da la posibilidad de acceder al aborto hasta la semana 24. Si la persona se pasa a la semana 24, pues ahí sí ya le tocaría analizar si está inmersa en una de las tres causales que ya mencioné antes. Pero como tal no tiene sentido, pues en mi opinión, o no tiene coherencia que la Corte en este fallo haya dicho que no existe un derecho fundamental cuando pues por más de 10 años ya se está aplicando de esa forma. Ahora, otra contradicción es que el ponente, a pesar de lo que ya dijimos, viene y anota en el fallo que el sistema de salud no está obligado a realizar una interrupción voluntaria del embarazo cuando una mujer lo pide si no está dentro de las tres causales aprobadas. Es decir, yo no he leído el fallo en concreto para poder analizar, digamos, pues ya un análisis 100%. Tocaría leer cada palabra del fallo. Yo no le he hecho, esta es información de la prensa, como ya lo dije. Pero en caso de que esto sea así, realmente no tiene sentido. Es decir, esto prácticamente es como anularía de hecho pues la sentencia del año pasado, que
que permite el aborto hasta la semana 24, es decir, no tiene ningún sentido lo que se está diciendo en esta parte subrayada. Entonces, y por supuesto que en los establecimientos médicos, pues las mujeres en la realidad tienen que pasar por 1 y 100 millones de trabas para que puedan finalmente concederles algo que es su derecho desde hace más de 10 años por la jurisprudencia constitucional. Y como si fuera poco, el Ministerio de Salud, que es una entidad que obviamente hace parte del gobierno y que tiene que pasar por todas las consecuencias políticas, porque un gobierno es mucho más político que la Corte. Por ejemplo, los gobiernos varían mucho su posición dependiendo del presidente. Entonces, luego de esta larga lucha, después de muchos años, el Ministerio de Salud expide una resolución para que ninguna EPS se pueda negar a practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Y lo hizo precisamente porque la Corte así se lo ordena. Entonces el Ministerio de Salud hace esto y aquí la Corte en esta sentencia de tutela, en este fallo de tutela, perdón, viene y dice de que el sistema de salud no está obligado a hacerlo. Es decir, habría que leer en qué contexto lo dijo. Repito, la realidad es que toca leer el fallo en la práctica, ¿no? Pero realmente si esto es así, es algo que no tiene realmente coherencia. Aquí sí hay probablemente una contradicción con todo lo que se viene trabajando. Y es que precisamente las mujeres reciben un fuerte reproche social en gran parte y reciben trabas al acceder a las entidades de salud. Entonces, la Corte que tanto luchó por eliminar esos efectos ahora viene y establece esta frase. Me parece que es bastante desafortunado en cuanto a la lógica del derecho. Por supuesto, hubo una aclaración de voto, es decir, el magistrado uno de los magistrados que no es el mismo ponente, aclaró el voto, es decir, estuvo de acuerdo con la decisión final que recordemos sí fue proteger los derechos de la mujer, pero hace la aclaración en cuanto a los motivos. Por lo tanto, en mi opinión me parece correcto que era necesario aclarar el voto. ¿Qué dijo esta aclaración del voto? Bueno, primero la difícil tensión entre los derechos fundamentales de los indígenas y en este caso de la mujer, que ya eso lo sabemos, no lo vamos a tocar aquí. Y la segunda parte, poner en duda que el sistema de salud tiene la obligación de garantizar el acceso a un aborto simplemente porque el Congreso no lo ha regulado, no es algo legítimo, en otras palabras, ¿no? Pues hay algo que hay que dejar claro. Los derechos fundamentales no están sujetos ni siquiera a una regulación del Congreso, porque el Congreso se puede demorar 10.000 años porque es un Congreso que muchas veces por razones políticas no toca estos temas. Entonces debemos llegar a la idea sin sentido y ridícula que debemos esperar que el Congreso le dé la gana regular los derechos. Y no solamente en este caso, también se ve por ejemplo en los casos de la dosis mínima, el libre desarrollo de la personalidad, temas que son muy espinosos porque Colombia sigue siendo un país que ha tenido desde sus inicios una formación conservadora que después y religiosa, y estos temas siempre van a ser muy espinosos a pesar de que se ha visto una indudable apertura liberal tanto en la parte económica como en la parte política, pues siguen siendo temas polémicos que el Congreso muchas veces no quiere tocar. Entonces, en el Estado constitucional de derecho, los derechos fundamentales no están ligados ni siquiera a una eventual reglamentación. Precisamente por eso las Cortes Constitucionales dicen, si el Congreso le damos un plazo de tanto tiempo para regularlo, si no lo hace, va a pasar esto. Sin embargo, mientras eso pasa, se va a entender que tal cosa, es decir, el derecho fundamental se aplica, se tiene que aplicar, no está atado a esas formalidades. Y como segunda aclaración, no se puede afirmar de forma absoluta que las entidades que conforman el sistema de seguridad social no están en la obligación, etcétera, etcétera. Es para el magistrado que aclara el voto una evidente contradicción. Precisamente la Corte ya había dejado claro que el aborto se puede practicar pues sin ninguna referencia a las causales del 2006 siempre y cuando no pase de los 24 meses. Entonces, fue claro y concluyó que perpetuar la idea de que no existe una obligación de proteger los derechos de las personas embarazadas es un obstáculo más de los que tanto ha criticado la Corte y porque sí lo ha hecho. Es decir, me parece que ahí no hay más nada que aclarar. Entonces, muchas gracias por ver este video. Creo que no hay discusión. En definitiva, el derecho al aborto en Colombia sigue vigente. Derecho, posibilidad, como quieras llamarlo. Es decir, igual en el fondo, en la práctica,
se interpreta, se escribe y se ejerce como un derecho, es decir, como una facultad. A pesar de que la Corte aquí no sabemos exactamente si esto fue así en la realidad, habría que leer el fallo, pero yo diría que sí. Porque bueno, la prensa realmente no suele, la prensa escrita no suele equivocarse en estos detalles tan específicos. Y la verdad sí, aunque constituye una aparente contradicción, en la realidad pues no deja de ser algo muy formal. Y ojo, porque la Corte ha dicho de que es posible que saque una aclaración de este fallo, una aclaración, o que inclusive hay unos recursos de nulidad que se interpusieron contra el mismo. Entonces es posible que haya una actualización sobre este asunto, pero bueno, en conclusión, no nos dejemos llevar por estas aparentes contradicciones. El derecho al aborto en Colombia sigue vigente y se sigue aplicando. Entonces, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya dejado una información interesante y clara. Si así fue, pues suscríbete y like para más información. Nos vemos en la próxima. Te mando un gran abrazo y muchas bendiciones para ti y para tu familia. Chao, chao.